Arestro, buen día. Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien. ¿Qué pinta esto? ¿Cómo se lee esto? ¿Qué impacto tienen las economías? ¿Es bueno? ¿Cómo es, Carlos? Bueno, si te acordás, Miguel, en realidad en febrero ya se había hablado del dólar soja 3. Nosotros en realidad en nuestros informes y también con ustedes decíamos que no lo veíamos en ese momento, que nos parecía que no iba a ocurrir esto entre febrero y marzo, pero que no había que descartarlo a partir de abril. Y en realidad eso iba a depender de cómo le fuera a Sergio Massa en la pasada de gorra para conseguir a nivel internacional recursos para fortalecer las reservas. Que iba a ocurrir efectivamente, iba a haber un dólar soja 3, pero el tiempo en que ocurriera, el momento en que eso iba a ser anunciado, dependía de cómo le fuera a Sergio Massa buscando recursos a nivel internacional. Y entonces alguien que esté escuchando dirá, entonces le fue mal. Claro. No, en realidad no le fue mal, porque las reuniones que hubo en Estados Unidos, ayer y antes de ayer, me parece que han sido bastante fructíferas, digamos, en términos de recursos, pero no en los tiempos que necesita el Banco Central para fortalecer reservas. Hay una frase ahí muy interesante del presidente de los Estados Unidos en la reunión con Alberto Fernández, donde el presidente de los Estados Unidos dijo en un momento que así como la titular del Fondo Monetario había resuelto el tema de la crisis bancaria rápidamente, con la misma velocidad iba a acompañar a la Argentina para que pudiera cruzar el río, llamémosle así, de la situación de estos meses. Ahí donde se pone en evidencia el concepto velocidad, tiempo, rápido, ¿no? Y por supuesto que hoy se reúne el directorio del Fondo Monetario Internacional para dar el visto bueno a todo lo que se auditó de las cuentas argentinas, con lo cual, entre el lunes o el martes, estimo yo, le van a girar a la Argentina 5.400 millones de dólares. Pero que son recursos para pagarle de vuelta al Fondo Monetario, es decir, no son recursos netos que le queden al Banco Central, sino que sirven para hacer otros pagos al Fondo Monetario, ¿no es cierto? Es plata que va y que viene, en definitiva. De tal manera que la evaluación que hicieron, evidentemente, en los Estados Unidos es que de urgencia necesitan más dólares para transitar esta coyuntura, y entonces salta esta decisión anunciada bastante, digamos, entre gallo y medianoche, para decirlo de alguna manera, porque no hay muchas precisiones, y la falta de precisiones del anuncio, porque hay un día, ¿y cuál es el tipo de cambio al que va a ser planteado estos 300, 280 pesos? ¿Cuál es? No lo dijeron, y no lo dijeron porque no lo calcularon todavía. Claro. Y además, en realidad, ha ampliado a otros productos, básicamente de economías regionales, que era algo que ya se sabía, Miguel, porque en realidad había habido un anuncio, ¿te acordás de Massa en Mendoza, de este dólar Malbec? Y ya se sabía también desde hace 2 o 3 semanas que iba a haber un acompañamiento para un tipo de cambio diferencial para otros productos, manzanas, el maní iba a entrar nuevamente en un beneficio de ese tipo, y, por ejemplo, arroz. Ahora, va a haber otros productos, habrá que ver. ¿Por qué? Porque el tema es que detrás de todo salto devaluatorio suben los precios en el mercado interno. Sí, sí. O sea que esto no es gratuito. Ah, qué bien, esto está bueno para el campo. ¿Cómo está bueno para el campo? Para un sí, a ver, mucha gente preguntaba ayer, che, ¿y el maíz y el trigo entran en esta ampliación? No dijeron nada. Y en realidad, ¿por qué no dijeron nada? Porque poner un dólar más alto para el maíz y para el trigo va a aumentar rápidamente los precios en el mercado interno. Claro. Pan. Van a terminar aumentando los precios del pan, los precios de los balanceados, va a subir el precio de los porcinos, va a subir el precio de los pollos, va a subir todo. Porque obviamente el precio del maíz también se va a ir para arriba, porque va a ser más rentable exportarlo que dejarlo en el mercado interno. De tal manera que no son decisiones graciosas ni gratuitas en términos del conjunto de la sociedad. Por supuesto, Miguel, lo hemos hablado tantas veces, porque alguien que esté escuchando dirá, bueno, entonces no es una buena decisión. Lo que pasa es que el gobierno argentino a esta altura ya no puede optar entre una decisión mala y una buena. Oh, Dios, son todas malas, Miguel. Sí. Y en realidad lo que tiene que evaluar es cuál es la menos mala. Y considera que lo menos malo es quedarse sin divisas, porque eso sería peor en términos de impacto. Ahora está claro que esta decisión va a afectar precios internos, cambia los precios relativos, perjudica un montón de actores. Yo ayer, un gerente de una cooperativa santafesina muy grande me llama y me dice, Carlos, nosotros teníamos todo vendido en forward, no quiero meterme en este tema técnicamente. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Quedamos pata para arriba con esto? Bueno, a ver,
cambiar los precios relativos de la economía de manera intempestiva genera ganadores y perdedores. Obviamente que los exportadores van a ser ganadores y son los que presionaron para esta decisión, de eso no cabe ninguna duda. Y no todo el campo sale ganando con esta decisión. Esto tendría que quedar claro también, ¿no? Y por supuesto que va a haber una presión sobre algunos precios, dependiendo de cuál sea el listado que vayamos a conocer el lunes. Porque alguien me dirá, bueno, el arroz está adentro, ¿qué problema hay? ¿Cómo qué problema hay? La cosecha de arroz también falló. O sea que si hay un incentivo para exportar arroz en un país donde la cosecha de arroz anduvo mala, ya sabemos lo que va a pasar en góndola con el precio del arroz el próximo mes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, esta no es una cosa simpática para mirarla, primero porque rompe la estructura de precios relativos, rompe parte de los contratos, pero tiene que ver con las urgencias del gobierno argentino, su necesidad con las menos malas, de sumar, de contar los dólares uno por uno en el Banco Central. Y eso explica lo que ocurrió, digamos. Carlos, ¿no? Hay dos datitos quiero, antes de despedirte, porque sé que tenés compromisos. Primero, ¿de dónde surge el monto de 5.400 millones de dólares que el Fondo Monetario desembolsaría para Argentina? ¿Por qué no es 6.500, 3.000? ¿Por qué 5.400? Bueno, porque es parte de un cronograma que fue acordado en marzo del año pasado. Ajá. Hay un cronograma porque en realidad, en términos netos, el gobierno argentino le debe como 50.000 millones al Fondo Monetario, que en términos netos le tienen que empezar a pagar recién en el 2026. Pero había un cronograma de pagos que era el que había establecido Mauricio Macri de la deuda. Y ese acuerdo que tuvo Macri con el Fondo Monetario no es que se cayó, se rompió, sino que sigue vigente. Entonces, lo que el gobierno actual tiene que hacer es ir cumpliendo esos pagos, la plata no la tiene, entonces el Fondo Monetario le dice, bueno, yo te la voy a ir adelantando periódicamente, ahí está, para que cumplamos lo que se acordó en aquel momento, y todo esto me lo pagás en serio, en términos netos, recién a partir del 2026. Está bien. Bueno, y el otro datito es, ayer un productor me decía, sí, está todo bárbaro, menos simpático, como bien lo definiste, pero hay un datito, dice, ustedes saben que el Estado se queda con 94 pesos de cada 100 que genera una hectárea de soja. Ese número, ¿es tan real? No, en absoluto. Ajá. En absoluto. ¿Es menos? No, por supuesto. Sería absurdo, Miguel. Sí, porque digo, pero ¿cómo 94? Está trabajando parda la burra. Es un número absurdo. No tiene sentido. ¿Pero cuánto menos? Obviamente que la presión impositiva es importante, tanto a nivel nación como a nivel provincial, si querés llamarlo así, como quieras, digamos, y el IVA y las retenciones a las exportaciones, pero no ese número. No ese número, no 94 cada 100, no. Bueno, Carlos, que tengas el mejor día posible y el lunes veremos las repercusiones. Muy atento, muchas gracias. Chao, buenos días. Adiós.